Tu, tu. Ok. André, te silencié porque no me hablabas. Bueno, voy a empezar, voy a compartirles mi pantalla. Ok. Ah, esperemos que pare el carro. Listo. Ya les dejé en plataforma la tarea de esta semana, ¿sí? El tema son los extintores. Entonces, pues es básicamente consultar, pues hacer una consulta acerca de los extintores, lo que son los tipos de incendio, los tipos de extintores, hacer como una presentación y de pronto dentro de 8 días miramos pues como esa partecita de cómo lo hicieron, describir la importancia de tener los extintores en la empresa, ubicados en lugares estratégicos y recargados. Además, en las casas y en los automóviles. Se le debe anexar al trabajo un mapa mental, que es como una historieta donde cuentan lo que está en el trabajo y subir a la plataforma en PDF. Si no les dan PDF, no hay problema. El mapa mental es algo como muy gráfico, ¿sí? La idea es que nosotros por medio de imágenes logremos hacer como un resumen, ¿sí? De todo ese concepto que tenemos ahí en ese trabajo. Eh, bueno, sí, yo acá de todas maneras les dejé que cada uno debe realizar la exposición de o qué hizo en la siguiente. Me equivoqué aquí, ya les voy a corregir acá. En la siguiente clase, pues exponemos, hacemos una breve exposición de lo que cada uno hizo. Eh, se debe incluir en el trabajo, bueno, de dónde tomaron la información. Listo, está bien. Entonces ahí les dejé pues como la tarea. Ya les voy a empezar a compartir acá. Que me equivoqué. Cada uno realiza la exposición de. Es que aquí me equivoqué. De lo que hizo en la siguiente clase, de lo que hizo. Listo, entonces ya les quedó ahí la tareita hasta el 1 de octubre, que es jueves. Si lo pueden montar y si no les da tiempo, me cuentan. Bueno, entonces ya les estoy compartiendo mi pantalla. Hoy vamos a revisar dos más. Pues no les quise compartir información de los extintores porque pues es un trabajo de investigación, es algo que manejamos, es algo que en todas las empresas tenemos, entonces es simplemente recopilar la información y que ustedes me la monten ahí para que la revisemos la otra clase y para que empatemos con el otro tema que es la brigada y el plan de emergencias. ¿Listo? Entonces hoy les voy a hacer otra presentación acerca de las normas sanitarias y los elementos de protección, ¿sí? Las normas sanitarias desde la ley 9 de 1979. Espérame un segundo. Espérame un segundo. Listo. Los objetivos entonces son presentar los aspectos más relevantes de la ley 9 de 1979, dar a conocer la influencia de esta ley en la calidad de vida de la población. Es súper importante tener en cuenta pues como todos estos conceptos que nos presenta la ley dentro de esa norma sanitaria. Establece las normas, la ley 9 de 1979 establece las normas generales necesarias para preservar, restaurar o mejorar las condiciones necesarias en lo que se relaciona a la salud humana, ¿sí? Reglamenta actividades y competencias de salud pública para asegurar el bienestar de la población. Entonces, digamos que encontramos algunos títulos con algunos conceptos. Título 1 de la protección del medio ambiente, establece los procedimientos y las medidas que se deben adoptar
para la regulación, legalización y control de los descargos de residuos y materiales que afectan o pueden afectar las condiciones sanitarias del ambiente. Obviamente esto acompañado de unos trabajos que se realizan en conjunto con pues no sé, si estamos acá en el área metropolitana, entonces el área metropolitana estará auditando y supervisando que dependiendo de la actividad económica yo cumpla con estos parámetros establecidos dentro de esta ley y dentro de la ISO 14001 en caso tal de estar certificado, ¿cierto? Pero que como mínimo yo cumpla como con ciertos requisitos establecidos para cuidar y proteger el medio ambiente. Otros aspectos, entonces, dentro de la protección del medio ambiente está el control sanitario de uso de aguas de consumo humano, doméstico, preservación de flora y fauna, agrícola, pecuario, recreativo, industrial, transporte, ¿sí? ¿Cuál es el uso que le estamos dando a estas aguas? ¿Cuál es el uso y el manejo? Entonces, por ejemplo, hay empresas que emiten residuos a los diferentes afluentes de agua, entonces se hace control desde Secretaría de Medio Ambiente o área metropolitana para determinar como cuál es la fuente generadora de esta agente contaminante, ¿cierto? Entonces es súper importante que nosotros podamos pues como que tener toda esta parte al día, ¿sí? Podamos decirles que mi empresa siempre vela por la protección del medio ambiente, siempre está pendiente de cualquier residuo contaminante que pueda estar emitiendo, ¿sí? Como residuo líquido, como residuo sólido, como disposición discretas o emisiones atmosféricas. El título 2 nos habla del suministro de agua, ¿sí? Pues la idea es que tengamos aguas que velemos pues como por ese bienestar, que haya una potabilización del agua, qué uso le estamos dando a las aguas lluvias, si tenemos estaciones de bombeo, muchas empresas utilizan las aguas lluvias para hacer otras actividades dentro de la misma empresa, ¿cierto? O algunas personas en la casa pues hacen como reciclan el agua, por así decirlo, el agua de la lavadora, las mismas aguas lluvias, ¿sí? Hacen uso de algunos nacimientos de agua que puedan tener. Pues obviamente si viven en zonas rurales, entonces pueden hacer uso de estas aguas para, pues como para fines, no sé, para regar las plantas, los cultivos, pero que no, pues sin afectar, digamos, el cauce normal, sin que vaya a tener ninguna otra implicación. El título 3 nos habla de la salud ocupacional. La salud de los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo socioeconómico del país. Su preservación y conservación son actividades de interés social y sanitario en las que participan el gobierno y los particulares. Entonces, dentro de este título, manejamos la parte de seguridad industrial, que de hecho ya es seguridad industrial, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dentro de lo que tenemos la maquinaria de equipos, herramientas, riesgos eléctricos, manejo de transporte, almacenamiento de materiales, la medicina preventiva y saneamiento básico, entonces sustancias peligrosas, plaguicidas, artículos pirotécnicos, ¿cierto? Todo lo que cabe dentro de estos conceptos. Saneamiento de edificaciones, entonces, dependiendo de donde estén, pues como tener un buen diseño, ¿sí? Y que todo, pues las viviendas, por ejemplo, estén ubicados en un lugar que no sea de alto riesgo, ¿cierto? Los dormitorios, la cocina, fontanería, muros y techos, protección por ruidos, iluminación y ventilación, manejo de basuras, protección contra accidentes, limpieza general de las edificaciones, que todo esté pues como dentro del marco del cumplimiento de la normatividad. Clasificación de las edificaciones, entonces se clasifican en viviendas permanentes, centros educativos, centros de espectáculo público, centros de diversión, piscinas, centros industriales, centros comerciales, centros carcelarios, centros hospitalarios y similares. El título 5, en el título 5 incluimos los alimentos, ¿sí?
requisitos de funcionamiento, equipos y utensilios, operaciones de elaboración, proceso y expendio, empaques o envases y envolturas, rótulos y de la publicidad, patronos y trabajadores, importaciones y exportaciones, todo lo que implica pues como este tema de manejo de alimentos, los mataderos, transporte de carnes, mataderos para porcinos o frigoríficos, para aves, leche y sus derivados, bebidas alcohólicas, frutas y hortalizas, productos de la pesca, ¿cierto? Toda la reglamentación, ay, toda la reglamentación para estas diferentes actividades. Drogas, medicamentos cosméticos y similares, entonces establecimientos farmacéuticos, medicamentos y cosméticos, rótulos, etiquetas, envases y empaques, almacenamiento y transporte. Hola, André. Que ahorita te tuvimos que silenciar porque no me escuchabas y se estaba escuchando un ruido. Qué pena contigo. Ok, el título 7 nos habla de vigilancia y control epidemiológico, donde tenemos una información, lo que hacemos es recolectar y procesar y divulgar acerca de la calidad de alimentos, cosméticos, plaguicidas, aguas, suelos y aire, contaminación, etcétera. Hacemos un diagnóstico o un pronóstico de los fenómenos que puedan afectar la salud pública, enfermedades transmisibles y no transmisibles, y una prevención y control donde lo que hacemos de lo que se hacen son auditorías, investigación y vigilancia, ¿cierto? Entonces, dependiendo pues como de la exposición, se hace esa vigilancia y ese control epidemiológico. Por ejemplo, cuando se presentan casos de, ¿de qué? Zonas con un brote de dengue o de sarampión o de rubeola, no sé qué, ¿sí? Entonces lo que se hace es hacer una recolección de información, tener pues como el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad o del fenómeno que se está presentando y hacer la auditoría de la investigación y la vigilancia pues al respecto de la situación que se presenta. El siguiente entonces son los desastres. A ver. Medidas preventivas, ¿cuáles son las medidas preventivas? El planeamiento de operaciones de emergencia, entrenamiento y capacitación, en caso de desastres, autoridades y personal del socorro, distribución y control de las ayudas y vuelta a la normalidad. Existe ya lo que se llama gestión del riesgo, ¿sí? Entonces, desde ahí le damos cumplimiento a este título de la ley para poder continuar pues como con la tarea. De funciones, traslado de cadáveres, inhumación y exhumación, entonces certificado individual de defunción, autopsias, traslado de cadáveres, inhumación y exhumación, cementerios, ¿sí? Todo el trabajo y todo lo que se hace como, que obviamente está relacionado con saneamiento básico, ¿sí? Todo, hay digamos que existe una, pues, digamos que hay un grado de contaminación bastante alto, pues tanto para la comunidad como para las aguas con este tema. Artículos de uso doméstico, entonces productos del hogar como jabones, desodorantes, pegantes, utensilios de cocina, juguetes, útiles escolares, electrodomésticos, propaganda de envases, características, usos, precauciones, instructivos rotulados claros, pues debemos informar acerca de los componentes, cuáles son los instructivos de uso, ¿cierto? Para evitar que se presenten, pues no sé, algunas intoxicaciones o algunos accidentes, pues como con cualquiera de esos productos. Vigilancia y control. Entonces el Estado hace una comprobación de cumplimiento, dicta las disposiciones, asegurar higiene y seguridad en las actividades, vigilar a través de las autoridades de salud, el Ministerio de Salud, oficialización de normas técnicas colombianas según el concepto del Consejo Nacional de Normas y Calidades, licencias, pues entrega licencias, registros, medidas de seguridad, sanciones, y aquí forma parte también, pues obviamente el Ministerio de Trabajo, dándole cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, haciendo una revisión y una auditoría de este como tal.
El título 12, derechos y deberes relativos a la salud. Entonces hay unos derechos. La salud es un bien de interés público. Los derechos son prestación de servicio de salud por parte del Estado, ambiente sano, información por parte de los funcionarios y entidades. Y los deberes, cumplir las normas, conservación de la salud, evitar condiciones que pongan en peligro la salud de la comunidad. ¿Listo? Entonces, esto dentro de lo que marco de la ley 9 de 1979 de las normas sanitarias, que quería como compartirles esta información para que la tuvieran ustedes ahí. Y el otro tema que les voy a compartir, espérenme que es este no, es el otro. Equipos o elementos de protección personal. Sí, entonces, espérenme un segundo. Ya estoy ahí, ya estoy ahí, estoy ahí. A esta hora como que todo el mundo sale a trabajar y todo el mundo habla, profe, profe, profe. Ok. Espera. Entonces, los equipos de protección personal. Equipos o elementos de protección personal, ¿cierto? Entonces, comprenden todos los dispositivos, obviamente, la vestimenta, independiente del diseño, el trabajo que voy a realizar y que nos permite protegernos contra las posibles lesiones, ¿cierto? Estos equipos o elementos de protección constituyen uno de los conceptos más básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y son necesarios cuando los peligros no han podido ser eliminados por completo. Hay peligros que yo puedo eliminar, ¿cierto? Eliminar, sustituir, hacer controles de ingeniería, controles administrativos y que definitivamente los elimino y ya no requiero pues hacer uso de elementos de protección, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué? No sé, es que hay un riesgo y es que, por ejemplo, tenemos que subir unos materiales muy pesados por unas escaleras, ¿cierto? Entonces, yo ahí, como es una maquinaria, ¿cierto? Que pesa mucho, entonces yo tendría que tener, no sé, como unos cascos para proteger a estas personas, tendría que ponerles botas de seguridad, ¿cierto? Tendría que ponerles, pues, como adecuarlos con los elementos de protección necesarios para evitar que si, en caso tal de que se presente, pues, como un accidente de trabajo, que pues que no vaya a haber mucha afectación o que yo sí tenga identificados claramente cuáles eran esos elementos de protección que él necesitaba. Pero resulta que nosotros que construimos pues como un ascensor o un malacate, algo que nos permite que ya no les tocaría a ellos, por ejemplo, hacer el esfuerzo de subir 5 o 6 pisos, esa materia, esos elementos o esas herramientas tan pesadas, sino que obviamente entonces ahí eliminamos un riesgo, ¿cierto? Un riesgo de que nos rueden por esas escalas con esa maquinaria tan pesada, un riesgo de una hernia, porque es que eso es muy pesado y así sea entre varios, pues, ¿cierto? Entonces ahí vamos eliminando pues como algunas cositas que nos permiten ir mitigando el impacto. Entonces, la ley 16744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales establece que las empresas deberán proporcionar a sus trabajadores los equipos e implementos de protección necesarios, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor. Es decir, la empresa no tiene por qué, muchas veces a mí me preguntan, profe, ¿cuánto vale tal cosa? Y yo, ¿por qué? Ah, no, porque es que en la empresa no lo dieron, pero lo tenemos que pagar. Y todavía hay personas que son tan, pues que caen como en ese juego de que las empresas pues les cobren los elementos de protección personal. Entonces los elementos de protección personal debe suministrar la empresa, ¿sí? Usted no tiene por qué pagar nada en un elemento de protección personal, a no ser que sea algo
ah, es que la empresa me dio un casco más chichipato, no, yo prefiero comprarme uno más, ¿sí? Entonces, en ese momento, pues obviamente ustedes asumirían el costo del casco, ¿sí? Requisitos de un elemento de protección, entonces proporcionar al máximo confort y su peso al mínimo compatible con la eficiencia de la protección, ¿sí? Es decir, las botas no tienen que pesar 80 kilos para que sean eficientes en la protección, ¿cierto? Hay botas que sí tienen la protección que requiere y el peso es un peso obviamente normal, relativo, teniendo en cuenta que tienen una platina, que son gruesas, que el material y todo lo demás. Pero es súper importante pues pensar en el confort para las personas. No debe restringir los movimientos del trabajador, debe ser durable y, de ser posible, el mantenimiento debe hacer en la empresa. Pues cuando son elementos, es depende, o sea, ahorita el tapabocas pues no lo vamos a dejar en la empresa, ¿cierto? Aunque algunos lo lavan y por la mañana pues, y ya se ponen otro y van para la casa, y por la mañana ponen el otro en la oficina. Pero pues los cascos, los elementos de protección pues como de valor, las gafas y todo eso, lo hacemos en la empresa y lo limpiamos y lo dejamos ahí, ¿sí? No deberíamos salir con eso de la empresa. Debe ser durable y, bueno, mantenimiento, debe ser construido de acuerdo con las normas establecidas, debe tener una apariencia atractiva, pues sí. Eh, 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 la clasificación, entonces, protección a la cabeza o cráneo, protección de ojos y cara, protección a los oídos, protección en las vías respiratorias, protección de manos y brazos, protección de pies y piernas, cinturones de seguridad para trabajo en altura y todo el equipo de protección individual o de trabajo en alturas, ropa de trabajo, ropa protectora, ¿cierto? Obviamente cabe anotar que cualquier otro elemento de protección personal que nosotros lleguemos a necesitar y que pues exista, ¿sí? No sé, pues lo debemos solicitar pues como a la empresa, al área encargada. Protección de la cabeza, entonces son cascos de seguridad, proveen protección contra casos de impactos, casos de impactos, espérame, y penetración de objetos que caen de la cabeza. Pueden proteger contra choques eléctricos y quemaduras. El casco protector no se debe caer de la cabeza. Para evitar esto puede usarse una correa sujetada o la fijada, ¿cierto? El casco protector, bueno, es necesario inspeccionarlo periódicamente para detectar pues, cualquier tipo de rajadura o daño que puede reducir la protección ofrecida. El casco obviamente debe estar en óptimas condiciones. En caso de que se haya presentado un impacto sobre él, pues ocurre lo mismo que cuando tenemos un arnés. El arnés que ha sido impactado tiene que ser desechado porque pues es un elemento que ya no va a tener como la misma eficiencia, ya no va a cumplir las mismas funciones. Protección de ojos y cara, trabajadores que ejecuten operaciones que puedan poner en peligro sus ojos, los anteojos protectores para trabajadores ocupados en operaciones que requieran empleo de sustancias químicas, corrosivas o similares. Para casos de desprendimiento de partículas deben usar lentes con lunas resistentes a impactos. Obviamente si yo estoy generando algún tipo de residuo cortante o que sé que me va a romper las gafas, estas normalitas que me pongo, pues normales, las monogafas, pues obviamente tengo que comprar otras más resistentes. Para casos de radiación infrarrojo deben usarse pantallas. Protección para ojos son elementos diseñados para la protección de los ojos y dentro de estos encontramos contra protección de partículas, contra líquidos, humos, vapores y gases y contra radiaciones. Entonces la careta, ¿sí? Son elementos diseñados para la protección de ojos y cara. Dentro de estos tenemos máscaras con lentes de protección, máscara de soldador, protectores faciales que permiten la protección contra partículas y otros cuerpos extraños, y pues obviamente las que utilizamos ahorita con el tema de la pandemia, que no quiere decir que nos exima de utilizar el tapabocas, ¿cierto? Realmente es como para tener una mayor cobertura en caso de que tenga un contacto directo con personas todo el tiempo. Protección de oídos, entonces los protectores auditivos pueden ser tapones de caucho, orejeras, auriculares, tapones
existe, pues hay unos que son como de silicona, que uno manda a hacer y que son más de acuerdo al diseño de tu oído, para que pues sea más seguro, ¿sí? Para que pues, tengamos pues como menos cercanía, estemos más aislados de ese ruido. Protección respiratoria, entonces respiradores de filtro mecánico, polvos y neblina, respiradores de cartucho químico, vapores orgánicos y gases, máscaras de depósito cuando el ambiente está viciado del mismo gas o vapor, está contaminado, respiradores y máscaras con suministro de aire para atmósferas donde hay menos de 16% de oxígeno, ¿sí? Y pues tapabocas que ya los conocemos bastante. Protección de manos y brazos. Los guantes que se dotan a los trabajadores serán seleccionados de acuerdo a los riesgos a los cuales el usuario está expuesto. Los guantes deben ser de la talla apropiada para evitar pues como accidente. Los guantes grandes pues van a permitir que los objetos que yo tome puedan deslizarse y caerse y pueden generar un accidente. No pueden usarse guantes para trabajar con o cerca de maquinaria de movimiento giratoria, porque pues estos pueden generar un alto grado de accidentalidad. Los guantes que se encuentran rotos, rasgados o impregnados con materiales químicos no deben ser utilizados. Entonces también podemos aprender a identificar cuándo hacer el recambio. Y es súper importante que ese recambio quede registrado. Todas las entregas de elementos de protección deben quedar registradas para poder tener como un control de las entregas. Tipos de guantes, entonces cuero, lona para la manipulación de materiales ásperos, guantes y mangas resistentes al calor para revisar trabajos de soldadura o fundición, guantes de material aislante para trabajos eléctricos, guantes largos de hule o de neopreno para manipular sustancias químicas, guantes, existen los guantes para trabajo en caliente, ¿cierto? Y otro tipo de guantes dependiendo de la actividad que nosotros estemos ejecutando, protección para pies y piernas. El calzado de seguridad debe proteger el pie de los trabajadores contra humedad y sustancias calientes, contra superficies ásperas, contra pisadas sobre objetos pilosos o agudos y contra caída de objetos. Asimismo, de proteger contra el riesgo eléctrico. Entonces, dependiendo utilizo el calzado adecuado. Calzado de cuero con puntera de metal para trabajadores donde haya riesgo de caída de objetos, calzado de cuero para trabajos eléctricos, botas de goma con suela antideslizante para trabajos con metales fundidos o líquidos calientes. El calzado se ajustará al pie y al tobillo para evitar el ingreso de los materiales por las ranuras. También hay otras que son las polainas, que se ubican ahí como en la zona de la espinilla, ¿sí? Aquí enfrente, como para proteger, ¿cierto? Para otro tipo de actividades. Cinturones de seguridad para trabajo en alturas o arnés son elementos de protección que se utilizan en trabajos efectuados en alturas para evitar caídas del trabajador, para efectuar trabajos a más de 1.5 metros. Recuerden que es indispensable tener el curso de trabajo en alturas y utilizar todos los elementos de protección personal, cinturón, arnés de seguridad, enganchados a una línea de vida. Y pues obviamente todos los otros elementos de protección individual que requiere la persona para hacer trabajo en alturas. La ropa de trabajo, cuando se selecciona la ropa de trabajo, se deberá tomar en consideración los riesgos a los cuales el trabajador puede estar expuesto y se seleccionará aquellos tipos que reducen el riesgo al mínimo, ¿sí? Entonces, existe una ropa protectora, ay Dios, es la ropa especial que debe usarse como protección contra ciertos riesgos específicos y en especial contra la manipulación de sustancias cáusticas o corrosivas y que no protegen la ropa ordinaria de trabajo. Ropa para trabajos en función, se dotan de trajes o mandiles de asbesto, fundición, ahí es fundición, que se usan trajes de algodón, aluminizados que refractan el calor. Para trabajos en equipos que emiten radiación, rayos X, se utilizan mandiles de plomo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estos elementos de protección? Entonces, rapidez de su implementación, fácil de usar,
gran disponibilidad de modelos en el mercado para diferentes usos. Las desventajas es que crean una falsa sensación de seguridad. En el largo plazo generan un costo elevado debido a las necesidades de mantener y reposiciones, ¿cierto? Es súper difícil pues hacer, uno difícilmente hace que compren pues como la primera vez ese traje, pero pues después que se dan cuenta que los gastos obviamente son altos, que el traje de pronto no dura mucho, que las personas no lo cuidan, entonces obviamente ahí se va volviendo complicado el tema. La responsabilidad de la empresa es proporcionar los elementos de protección adecuados, lo que les decía ahorita, y la del trabajador es usarlos. El único EPP que sirve es aquel que ha sido seleccionado técnicamente y que el trabajador usa durante toda la exposición al riesgo. Capacitación respecto al riesgo que se está protegiendo. Es fundamental hacer este proceso o incluir a los empleados dentro de este programa de capacitaciones para que ellos tengan pues como una precaución especial en el uso de los elementos de protección y sepan pues cómo hacer el adecuado, la adecuada limpieza, cómo guardarlos, sí, todo eso. Es fundamental la participación de los supervisores en el control del buen uso y mantenimiento de los EPP. El supervisor debe dar el ejemplo utilizándolos cada vez que esté expuesto al riesgo. Por ejemplo, en este momento con el tema de la pandemia es súper importante que todos y cuando pues somos como líderes de procesos podamos tener, ¿sí? Tener esos elementos de protección siempre con nosotros para pues dar ese ejemplo y mostrar que pues como cuáles son los beneficios, verdaderos beneficios de hacer uso de los elementos de protección. Ay, chicos, mi garganta. Bueno, era el tema, ya ustedes revisan pues como la plataforma para que miren el tema como el trabajo y no sé si tengan alguna duda. No, profe, por mi parte. No, profe. Ok, perfecto. André, tú. Ay, no sé, está escribiendo. Ay, no, señora. Listo, perfecto. Bueno, no, entonces voy a dejar de grabar. Ay.